ventana. Ahí está. Bien. Y ahora voy a compartir esto. Bien. Bueno, ¿Se ve? perfecto. Bueno, me alegro. Buenísimo. Entonces, vamos a arrancar hoy con una Sí, clase eso, que... seguimos con la unidad 1. Sí, por supuesto. Seguimos con la unidad 1, seguimos con el tema de información, seguimos con lo que estábamos viendo la vez pasada y ahora le vamos a dar otro enfoque. Esta clase puede ser la más aburrida o puede ser una muy divertida. Todo depende de las pilas que se pongan los participantes, porque la idea de esto es empezar a discutir. Entonces, si discutimos puede ser divertido, si no discutimos, vamos a discutir Vero y yo y no va a ser tan divertido. Porque... Poder generar ese debate y construir desde ahí, bueno, cada uno la construcción del conocimiento sobre estos temas, ¿no? Así que bueno, vamos Bien. a arrancar con estas 3 preguntas, o sea, ¿qué es la ética, qué es la moral y qué es la ética profesional? ¿Sí? Y ahí empezamos a ver, bueno, ¿cuál es la idea que tienen ustedes sobre esto? ¿Qué conocen de ética, de moral y de ética profesional? Cabe aclarar que la ética profesional también la pueden encontrar como deontología del saber, ¿no? No sé, si algunos hicieron peritaje, algo vieron conmigo en peritaje, Pero se lo pero si olvidaron. no, se lo olvidaron, claro. Y si no, ¿qué les parece? ¿Cómo les resuenan estos 3 términos? ¿Qué creen ustedes que es esto? Vendría a ser que es lo correcto y lo incorrecto de, bueno, en este caso del trabajo que podemos llegar a realizar. Yo me acuerdo de haberlo visto en PPIL relacionado a nuestra área, de los informáticos, digamos. Que es lo Claro. correcto y lo incorrecto a realizar cuando nos enfrentamos a un determinado problema. Bien, ¿y quién dice que es lo correcto y no lo correcto? ¿Quién marca esa vara? ¿Quién cree ustedes que marca esa vara? La cultura, profe. O sea, o el mismo, desde lo profesional, la misma empresa o organización, o, Por o un lo lado, laboral. lo cultural, ¿no? Que lo cultural lo asociamos más a la moral o más a la ética, o a los dos. Yo creo que influye en todo, en las dos cosas, en la ética y en la moral. No tengo muy claro el concepto de moral. Yo creo que ética es qué decisiones tomo yo ante, cuando tengo que tomar decisiones justamente, si va para el lado de lo bueno o de lo malo, de acuerdo a la cultura. Bien, el tema de moral, un poco dándote respuesta, Fer, Sí, no. cortada, Ahí no, es que era, estaba por repreguntar, o sea, porque dale. lo bueno y lo malo de acuerdo a la cultura. Y mi pregunta es, ¿lo bueno y lo malo es de acuerdo a la cultura? Yo creo que tiene muchos factores que tienen en cuenta, no solo la cultura. Como decía el compañero, por ahí depende lo que demanda la organización. O lo que vos estés considerando como bueno y como malo. Pero bueno, La organización tiene tiene muchos su factores. cultura. vuelvo, ¿Cómo? o sea, sigo repreguntando, o sea, lo bueno y lo malo, entonces depende de la cultura o de lo que yo quiera considerar bueno o malo. Sí, porque es algo que tenés incorporado culturalmente, me parece.
o sea, el concepto de lo que está bien y de lo que está mal me parece que es algo que culturalmente se transmite y se sabe qué es lo que está bien y lo que está mal, no es algo que hay una regla. Vos ¿Y decís por qué que... crees, Guido, perdón, Fer, No, por qué dale, vos dale. crees, Guido, que a mí me puede parecer algo diferente lo bueno y lo malo que a vos? No, eso puede ser, pero yo por ahí hablo de un concepto más general. Por ejemplo, no sé, hace unos años, por ejemplo, culturalmente, había cosas que no estaban mal vistas, que hoy en día están mal vistas y están como castigadas. Y eso fue un cambio cultural. O sea, el pensamiento cambia a través de la cultura, me parece. ¿Y En eso cuanto a lo crees ético. que tiene que ver con lo ético o lo moral? Yo conozco más, me parece, el concepto de ética. El de moral no sé bien a qué se refiere la moral, la moralidad. O sea, no tengo tan claro el concepto, es como que... Un poco aclarando temas, la moralidad tiene que ver con algo de orden religioso, ¿no? Uno marca su moral de acuerdo a sus creencias que tienen que ver con los dogmas y más ligado a lo religioso. Entonces ahí vos marcás qué te parece moral o amoral, porque la estás contraponiendo, digamos, con ese dogma, con esa parte de creencias religiosas que lo tenés en tu ser, ¿no? Entonces ahí te va a marcar qué es lo que te parece moral o que no te parece moral de acuerdo a esa vara. Por eso muchas veces hay cosas que podemos diferir en lo moral, porque podemos llegar a tener, como está más ligado a la parte de la religión, podemos tener diferentes creencias religiosas y ahí poder tener diferencias en la moralidad. Un poco respondiendo a lo tuyo. Agregue, profe, agregue. No, sí, es que yo en realidad la moral para mí sí es cultural. O sea, la ética es una rama de la filosofía, ¿sí? La ética es una ciencia. La moral es algo dado por las costumbres sociales. O sea, por eso la moral cambia y la ética no debería cambiar. O sea, la ética por ahí evoluciona porque la ciencia evoluciona, ¿sí? La filosofía como ciencia evoluciona también. Pero justamente el tema de la moralidad, de hecho, si quieren paso, acá está, ¿sí? O sea, lo que hace es, uno trabaja sobre lo que es la ciencia o sobre los principios y valores que deberían regir a la conducta humana, mientras que el otro se refiere a las prácticas y costumbres establecidas según una escala de valores. Y un poco como vos decías hace un rato, hay cosas que, no sé, por ahí, en algún momento eran inmorales o que eran contrarias a las costumbres y que por ahí eso cambió, mientras que hay otras, o sea, cuestiones como que son como mucho más permanentes. O sea, matar al prójimo es malo, punto. ¿Sí? Entonces, eso es un principio ético. Después, o sea, vestirme con, no sé, con bermudas o sin bermudas, y es un tema, qué sé yo, cultural. En algún lugar estará muy mal visto, en otro lugar estará bien visto, o sea, y por ahí en la misma cultura, en la misma sociedad, dependiendo de la época, como decías, algo que antes estaba... no estaba mal visto, ahora está mal visto y viceversa, ¿sí? Y lo que yo quería agregar, que cuando hablamos de ética, hablábamos de valores de orden superior. O sea, a nosotros como humanos nos rige esa rama de la filosofía en esos valores de orden superior. En cambio, los valores que también podemos conocer a través de las costumbres o la cultura son segmentados a esa cantidad de gente que está en esa cultura o en esa religión.
Sí. Entonces, puede ocurrir, supongan, yo siempre cuento, cuando yo estudiaba, tenía una compañera que era de la religión adventista, y ellos, por ejemplo, los sábados a la tardecita cortan cualquier tipo de actividad intelectual y se la dedican a sus creencias, ¿no? Y al espacio de su familia y todo. Y recuerdo siempre que nosotros teníamos un grupo, éramos 4, y teníamos que a veces entregar trabajos los días lunes. Entonces estábamos juntas estudiando y a veces necesitábamos reunirnos el domingo. Y ella, el domingo sabíamos que no la podíamos contar porque sus valores morales le decían que eso estaba mal y que no podía asistir. Y bueno, eso marca cuál era su comportamiento de acuerdo a esos valores que para ella los consideraba que le reglamentaban su comportamiento. Y de eso, bueno, hay miles, pero no sé si pudimos clarificar un poquito la diferencia entre ética y moral. Profe, pregunto un poco por lo que decía el otro profe. O sea, la ética es cuando la decisión que vos tomás afecta a un tercero y la moral es socialmente que esté mal visto, pero que vos no, en realidad no afectás a nadie, porque es una decisión propia. No. La ética, a ver, la diferencia fundamental está en que, a ver, en muchos casos coinciden, no tienen, o sea, son esencialmente distintas. O sea, uno es una rama de la ciencia, o sea, la ética es una ciencia, o sea, es una rama de la filosofía, ¿sí? Donde trabaja en estudiar cuáles son los valores trascendentes que deben regir al comportamiento de las personas. Se supone que estos valores son universales, ¿sí? O sea, Está bien, ahí entendí. O sea, como que es independiente de tu cultura y tu religión. Claro, la moral está atada a la cultura y como decíamos, o sea, hace, no sé, 80 años o 100 años, ponele, en esta misma cultura donde vivimos nosotros, acá en Argentina, Buenos Aires, a tu bisabuela si hubiera salido con una bikini, por más que tuviera 20 años, a la playa, hubiera salido en los diarios, hubiera terminado presa, o sea, porque era absolutamente inmoral. Hoy es lo más normal. Entonces, pero eso es un tema cultural, ¿sí? Un comportamiento regido por lo cultural. ¿Entendés? Claro. Mientras que si tu bisabuela hubiera salido a matar a tu bisabuelo, al igual que hoy, si tu hermana sale a matar a su novio o como sea, está mal, punto. O sea, el asesinar a alguien es éticamente incorrecto. O sea, y eso es un valor que ya está, o sea, ¿por qué? Porque el respetar la vida es importante, ¿tá? Entonces... Sí, trasciende lo cultural. Exactamente. Entonces, independientemente de la cultura en que lo pongas, ¿sí? Está mal. Obviamente que después empiezan, estas cosas no son tan, o sea, si bien hay muchas cosas que son absolutas, hay como conflictos, ¿sí? Y hay mucho conflicto. Por eso yo les preguntaba, o sea, lo bueno y lo malo siempre es en función de lo que dice la cultura o lo que yo quiero, ¿entendés? Porque no siempre, o sea, yo puedo decir, a mí me gusta vestirme de verde, y otro puede decir, vestirse de verde es espantoso, ¿sí? Y es un tema, bueno, que es una decisión personal y que no afecta a nadie. Ahora decir, matar es bueno o matar es malo, ahí no es algo que, bueno, se convierte en bueno o en malo en función de mi gusto personal o mi estado de ánimo o de la decisión de un tercero. Está mal, punto. Disfrazarlo, tratar de justificarlo, buscar la manera, buscar la circunstancia extrema en la que podría, entre comillas, justificarse, pero la realidad es que matar a alguien está mal, punto, ¿sí?
como principio. Entonces, y pongo matar simplemente porque es el más, es uno muy claro. O sea, robar a otro también está mal. Después, entonces, es eso. Más allá de cualquier otra justificación que se le quiera dar, ¿sí? Entonces, Bueno, pero también pasa eso, entonces, que lo ético afecta a un tercero y lo moral es una decisión propia que no tendría por qué afectar a otro, por más que moleste. bueno, No lo afectas directamente. si molesta, Es algo cultural. a ver, si molesta, sí afecta. O sea, justamente para dijiste, si algo molesta a otro. No, bueno, pero no agravio al otro, o sea, yo no le estoy haciendo un daño que le moleste porque su cultura es distinta a la mía, no significa que yo le esté haciendo un daño. En cambio, lo ético, con los ejemplos que fuiste dando, siempre afecta a un tercero. Así sea que no esté trabajando con él, en lo que tenga que hacer, estoy afectando a mis compañeros de trabajo, por ejemplo, entonces no es ético lo que estoy haciendo. Yo lo que creo, Guido, que el punto no está puesto ahí para poder ver la ética, la moral, no está en cuánto bien o cuánto mal le hago al otro, sino cuánto bien o mal me relaciono yo con lo que debe ser, el deber ser. ¿Sí? O sea, ¿cómo debe ser? Y de acuerdo a la ética hay valores o reglas o pautas o llamarlo como quieras que te dicen, bueno, así debe ser. Y vos de acuerdo a eso te decís, bueno, ¿estoy bien o estoy mal aplicándolo? Y de acuerdo, aunque le puedas hacer bien o mal a la otra persona. ¿Sí? Fíjate acá. Sí, yo la diferencia que explicaron, porque era uno que trascendía lo cultural, todo lo entendí. Lo que digo como punto aparte es eso, que me pareció, por lo menos por los ejemplos que fueron dando. Nada más, lo tiré como un comentario más para... Está bien. Sí, o sea, puede darse, o sea, lo que digo es guarda, no es el... O sea, no podría asegurar que siempre es así. O sea, lo que decís es válido, no podría asegurar que en todos los casos es de esa manera. ¿Sí? Pero bueno, la idea, fíjate acá donde dice alcance en el tiempo, o sea, la diferencia más grande es que los valores que pretende construir la ética son permanentes, o sea, imperecederos, dice, ¿no? O sea, son Claro. cosas que se supone deberían mantenerse en el tiempo, mientras que los valores de la moral son relativos a la sociedad. Que ojo, no quiere decir que la moral no tome los valores de la ética, ¿sí? Muchas veces coinciden. Claro. Sí. Lo que pasa es que el foco de uno y de otro, que es un poco lo que decía Vero recién, es distinto, ¿sí? O sea, la ética trata justamente de buscar algo independiente de lo que es particular de una sociedad o de un momento o de una cultura, ¿tá? Mientras que la moral es esa ética aplicada, si se quiere, a una cultura en un determinado momento del tiempo, ¿tá? Esa es un poco la diferencia. Y ahí es quizás lo que... O sea, ¿por qué se habla de ética profesional? O sea, por definitiva, hablamos de algo que debe trascender, o sea, que debe mantenerse en el tiempo. ¿Sí? Y cuando se centra en la ética profesional, habla de esos valores que tenemos que llegar a tener nosotros en nuestra profesión. O sea, cómo yo actúo en mi profesión de acuerdo a esos valores. Y se centra en ese ámbito, en lo profesional. Cada profesión tiene su reglamento de ética profesional. ¿Qué es un reglamento de ética profesional? Fue construido por colegas, tomado de los valores de la ética de orden superior
y, digamos, puesto en referencia a ellos dentro de un reglamento, en donde nosotros, cuando decidimos ser profesionales, y en especial lo toma eso un poco los colegios profesionales, nos solicitan que hagamos una adhesión a ese contrato, a ese reglamento, ¿no? Y desplayemos nuestra profesión de acuerdo a eso. Aparte de que tiene un castigo, si no sos ético, sea en Sí. sociedad o sea en lo laboral, siempre tiene un castigo. Que Sí. no pasa con lo moral, me parece. Sí, puede pasar. No, puede yo creo pasar. que sí, porque lo moral, o sea, si sos inmoral, también Te tiene un castigan. castigo. Sí. O sea, no. A eso quería hacer una pregunta yo, cuando, por ejemplo, tanto profesional como personalmente, cuando por bien o por mal, si te tienen que juzgar, por así decirlo, lo hacen en base a la ética, no en base a la moral. En realidad, no. Si te juzgan, lo hacen en base a una ley, a un Perdón. reglamento o alguna cosa por el estilo. Claro, Sí. el colegio te juzga de acuerdo a la ética, al reglamento de ética. Mm. Sí, el colegio te va a juzgar de acuerdo a ese reglamento de ética. Pero la sociedad te va a juzgar sociedad, claro. en base a tu moral. O sea, yo creo que hay... Igual, muchas veces después ¿cómo se llama? Se mezclan o se juntan, y de hecho esta diferenciación que estamos haciendo entre ética y moral, muchas veces en el día a día o en un lenguaje coloquial, es como que no se hace tan clara, ¿sí? O sea, de hecho, el tipo que roba y demás o hace eso es un inmoral. Y sí, es un inmoral. Estaba pensando, Fer, de traer por ahí esto de lo que está pasando hoy en día con las redes sociales y la valorización que se hace de los hechos, ¿no? Cuando uno escribe o contesta en un tuit o traspasa un mensaje a otro, en un grupo o donde sea, cuánta carga de valorización ética o moral le estamos poniendo, llevado más todo a la actualidad, ¿no? Hay muchas cosas que hoy en las redes sociales se viralizan y también se hacen visibles, de cuál es la postura hasta de uno que puede tener ante un hecho. Y lo dice claramente ahí, lo está juzgando. Y eso que está juzgando, lo está juzgando a través de valores éticos y morales que tiene uno. No sé si alguna vez se lo han puesto a pensar. No sé bien a qué tipo de comentario te referís, pero no va más por el lado de la moralidad, eso, por ahí que yo piense distinto a vos, entonces no sé si es de lo ético. Y son las dos, porque suponete, depende del hecho. A lo mejor el hecho que se está juzgando puede ser desde el lado, desde la moralidad, ¿no? Hoy un hecho, no sé, una noticia que pueda ser como dijo Fernando, usar bikini, ir en bikini por un espacio común, supónganse en un hotel, que no es la piscina. Hoy en día, diríamos casi, bueno, es normal, o no lo vamos a juzgar con una sanción tan grande como ha sido hace 100 años, ¿no? Y ese hecho que todos estamos juzgando, que estamos mirando, ahí a lo mejor en ese momento ustedes lo juzgaron desde el punto de vista moral, pero también puede llegar a ser juzgado desde el punto de vista ético, dependiendo de cuál es el hecho y qué es lo que estamos juzgando.
de ese hecho. Porque muchas veces coinciden los valores morales con los valores éticos y se juzgan desde las dos. Más que nada lo que yo quería llegar acá a traer era cómo hoy en día las redes sociales nos permiten dar las posturas éticas o morales que cada uno tiene. ¿Sí? Hoy hay mayor condena social gracias a las redes sociales, justamente. Ante cualquier hecho que sea no ético o no moral, tenés mucha más condena social que en otro momento. Por ahí. Sí, y no vale menos acá, que ustedes tienen, por un lado, los valores éticos de orden superior. Luego tienen los valores morales, ¿no? De cada una de las personas y de lo cultural. Y después no se olviden que tenemos las leyes, que son las que reglamentan y sancionan muchos de esos valores éticos y valores morales. Cuando se transgreden. ¿Bien? Porque vos con un valor ético, un valor moral, estás sancionando desde el punto de vista social, pero no legal, o particular si quisieras, pero no legal. El que te va a sancionar desde el punto de vista legal van a ser las leyes. Está bien, pero si lo moral es cultural, es de acuerdo a las creencias culturales, no depende del lugar en donde vos estés, que, si tiene una sanción o no. No sé, en otra cultura, capaz que hay cosas que no se permiten en nuestra cultura, que si las realiza una persona acá, que tiene esa cultura, tiene una condena, no sé si judicial o social por lo menos. Social puede ser, o de la colectividad. Sí. Puede ser. Es que, a ver, las leyes como no son, la ética y la moral no son dos cosas ni separadas ni contradictorias, sino que se supone que van juntas. Pero, por ejemplo, como bien decís, no sé, por ejemplo, en los países musulmanes está prohibido el consumo de alcohol y la ley dice que si vos tomas alcohol vas en cana, punto, ¿sí? Y es una simplificación, depende del país y todo, pero para ponerlo, eso es cultural, no es un tema, o sea, y que va con, si se quiere, con la moral que ellos practican o que ellos consideran válida según sus costumbres, ¿sí? Entonces, la ley está atada, o sea, porque las leyes las hacen los hombres que tienen una determinada moral. Entonces, no, hay todo, o sea, ética, moral y legislación tendrían que ser, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, tendrían que ser coherentes, ¿sí? Tendrían que ser, de algún modo, algo que van en una misma línea, ¿sí? O sea, van en una misma dirección. Esa se supone que debería ser la situación más razonable. O sea, Claro, o sea, vos agarrás, por ejemplo, las leyes de todos los países y tenés las que son comunes a todos los países, que son las éticas, y después tenés otras que son morales, porque depende de la cultura en la que estés, me parece. Básicamente sí, sería algo así. O sea, hay leyes, o sea, que hay cuestiones que son éticas y que por lo tanto son universales y que entonces todos los países seguramente las tienen como leyes. Hay otras que son morales porque son propias de la cultura y que también pueden ser leyes. O sea, hay cosas que, no sé, como, bueno, decir el sábado, o sea, no sé, desde la primera estrella del viernes hasta la primera estrella del sábado no se trabaja. Bueno, es un tema cultural y es una decisión personal. Puede haber algún país que diga, no, nosotros porque somos un país sumamente religioso, lo hacemos y hay una ley que dice que no se puede trabajar y todo tiene que estar cerrado entre tal hora y tal hora, qué sé yo. Eso sería una cuestión que
que, como decimos, está atado no a la ética, sino a la costumbre de esa sociedad, ¿sí? Y es válido. O sea, pero, o sea, las leyes tienen que ser coherentes con lo que la gente piensa. Después entramos en que por ahí en una sociedad no todos piensan lo mismo y ahí empiezan los conflictos, ¿no? O sea, porque hay principios morales o hay principios que no todos están de acuerdo, ¿sí? Claro, podés no estar de acuerdo con la imposición cultural, que es un poco lo que se refiere a la moral. Por ahí los otros, como dicen, método de reflexión, por ejemplo, en la ética, cuando sabes que está mal porque hace mal a otro, lo que sea, ya es ético. Y cuando es una imposición cultural, me parece que es moral, por lo menos por lo que veo en el cuadro, trato de reflexionar. Sí. Ojo, el término imposición no tiene que tomarse como algo negativo, o sea, bueno, yo te impongo porque te oprimo, o sea, la imposición en el sentido de es algo que se da por la costumbre, porque es el país, porque es la sociedad en la que vivís, o sea, se impone porque desde que naciste esto fue así, o sea, es eso, ¿sí? No por una cuestión de No, violencia. pero en cierta manera está impuesto, porque si yo salgo en calzoncillo a la calle, ponele, está mal visto socialmente, ¿no? Sí. Culturalmente está impuesto que vos no podés salir en calzoncillo a la calle. Exacto. Entonces, sí, de cierta manera está impuesto. Sí. Y un poco volviendo a lo de la ética profesional, ustedes se van a presentar continuamente en sus trabajos con estas disyuntivas, ¿no? ¿Qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que está sancionado por la sociedad, qué no, qué es lo que debe ser, el deber ser, qué es lo que tiene una sanción legislativa, digamos, por una ley? Son todas cosas que a veces hasta inconscientemente las hacemos diciendo, no, esto no se hace, pero no te repreguntás por qué no se hace, ¿no? Y bueno, cuando hay esa repregunta, seguramente atrás va a haber un valor moral o un valor ético que te está indicando que eso no está bien hacerlo. ¿Qué fue lo que pasó con Facebook, por ejemplo? Sí, puede ser. Cuando salieron directamente y Facebook, bueno, ahí fíjense, Facebook tuvo que armar todo un nuevo escenario de cómo salir a controlar todo eso y manejar de nuevo, porque nunca habían pensado que podía llegar a ocurrir esas cosas. O sea, no estaba en su iniciación o en su aplicación pensar que podía llegar a ser usado para eso, ¿tá? Y entonces ahí tuvieron que replantearse y tomar en cuenta muchos valores y también parte legislativa, y hoy en día vos te manejás en Facebook totalmente diferente a como te manejabas antes, ¿sí? Más allá que convengamos que hay otras redes que han salido y han sobrepasado lo que es Facebook hoy en día, porque hay otras redes que son mucho más usadas, pero como que convienen en preservar, por ejemplo, todo lo que es el individuo, ¿sí? O ver el tema de la exposición. Antes no era así. Y bueno, todo eso tiene que ver con el movimiento que tiene el ser humano en su vida, ¿no? Y todas esas cosas que van ocurriendo. Por eso nosotros cuando estamos desarrollando o cuando estamos trabajando o cuando estamos aplicando nuestra profesión, a veces lo hacemos sin darnos cuenta, y otras veces tenemos que estar atentos en tener cuáles son los valores de los cuales no son, o por acá no es, o por acá es.
Y no es fácil muchas veces. ¿Tá? Yo pienso, el otro día hablábamos un poco de la confidencialidad con Víctor, ¿no? Y yo me puse, si lo llevamos al valor de la ética y la moral, ¿tendrían que haberte hecho firmar ese convenio? ¿O ya hay un convenio de orden superior? ¿O por qué crees que te hacen firmar ese convenio? No le he buscado el botoncito. No, justamente por algo de costumbre, porque ya es algo que se acostumbra a hacer en las empresas. Yo creo que va más por ahí. Obviamente sacando el tema de protegerse y todo eso, pero creo que es por algo más de costumbre de las empresas. ¿Los demás qué opinan? Yo creo que si lo ponemos del lado de la ética, podríamos decir que es como que está sobrescrito que hay muchas cosas de orden superior que sabemos que no se pueden hacer. Y que sea quien sea, ya se sabe que no se pueden hacer. El problema es que a medida que nosotros avanzamos en nuestra vida, no siempre está tan clara la línea esa, ¿no? Y la realidad no siempre te la deja ver tan clara. Entonces ahí viene la introspección. Realmente la persona con ese valor, ya sea moral o ya sea ético, ¿cómo se encuentra? Sí, y aparte, ojo, porque si bien hablamos de que la ética y la moral generan o determinan o analizan cuáles son los valores, bla, 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 no quiere decir que todas las personas los cumplan o los quieran o le den pelota. Entonces, justamente, te hacen firmar un acuerdo porque en realidad lo que se garantizan con eso es poder aplicar determinadas, o sea, vos ya estás aceptando las sanciones, el castigo que podría venir consecuencia de no cumplir con esa confidencialidad. Si todos fuésemos absolutamente éticos y nos guiásemos por eso, no harían falta ni el acuerdo de confidencialidad, ni seguramente harían falta las leyes, ¿sí? Porque todos cumpliríamos todos los valores, o sea, todos defenderíamos y viviríamos de acuerdo a los valores que se determinan, ¿no? Entonces, así como hay gente que sale y asesina a otro, y por eso hay una ley que dice el que asesina va preso y cumple determinadas condenas, también se hacen este tipo de contratos porque existe la posibilidad de que alguien no cumpla estos principios o estos valores éticos que se plantean, ¿sí? Y bueno, eso es una realidad, o sea, si bien estos valores existen, también existe el principio de libre albedrío que tiene la gente. Entonces, vos podés decir, sí, yo adhiero y los cumplo, o yo sé que existen y me importan un pito y hago lo que quiero, ¿sí? Entonces, eso es una realidad que también se da. Claro, sí, es lo que después te pasa en la realidad, ¿no? Como pareciera que en lo conceptual sabemos los valores éticos, morales o las leyes, lo que está bien y lo que está mal,
y después en la realidad cada uno va a empezar a adherir o no adherir a esos valores de acuerdo a lo que considera, ¿no? Considera ya sea su cultura, sus costumbres, y considera desde los valores éticos, también desde su formación. ¿Mm? Bien, ¿avanzamos, Fer? ¿Pregunta hasta acá? ¿No? No, Bien. no, por ahora no. Ya habiendo un poco clarificado lo que es ética y lo que es moral, podemos definir lo que es la ética profesional. Es lo que se aplica directamente, en este caso, a nuestra profesión. En este caso diríamos que al informático. Ustedes están bajo un colegio, que es el Colegio de Ciencias Informáticas, cuando se reciban, y va a ser el que nos va a reglamentar de acuerdo a su reglamento de ética profesional. Ese reglamento, por supuesto, como ya lo vieron en práctica profesional, lo pueden bajar desde la página del Consejo y bueno, por lo menos haberlo leído alguna vez como para tenerlo presente. Bueno, bien. Y acá habla, o sea, algunos de los temas que probablemente estén dando vueltas en lo que hace a justamente la profesión nuestra, ¿no? O sea, los problemas de la ética en un informático, ¿sí? Entonces, no son todos, son simplemente algunos de los temas, o sea, la privacidad de la información, o sea, el manejo de la información, ¿sí? El impacto que esto puede tener en la gente, o sea, el manejo de la información y la difusión de esta información, ¿sí? Cómo eso puede afectar a los demás. Sí. Hay algo que quería comentarles, que esto puede generar un área de expansión laboral para los informáticos. No hay informáticos trabajando en esto. A ver, no hay informáticos trabajando en qué pasa con... Imagínense que ustedes, y lo he visto en las organizaciones, imagínense que ustedes son gerentes o lo que sean, jefes del área de sistema. Y una de las cosas que a mí me pasa muchísimo cuando voy a hacer los peritajes, y supónganse, tengo que peritar una cuenta de correo. Y la cuenta de correo ya no existe más, ¿no? ¿Qué pregunta hago inmediatamente yo? ¿Cuál es la política que tiene la empresa para asignación y eliminación de cuentas de correo? Y me empiezan a mirar. No. O sea, no hay nadie pensando en los temas de infoética. Son cosas aisladas. Pero yo lo que estoy viendo en las organizaciones, que es un área que se está despertando porque la vulnerabilidad que trae eso y el manejo de esa información que tiene que ver con lo que debe ser o lo que la organización también tiene que resguardar, no es tan sencillo. Y muchas veces los jefes de sistema se orientan en que anden bien el hardware, que anden bien el software, pero no se orienta en la información y cómo es el manejo de esa información. Y son temas que los traemos porque, recuerden, van a ser áreas de expansión de nuestra carrera. Bien, eso quería decirle, que casualmente lo vi la semana pasada
tuve que ir a hacer una pericia y me pasó ese caso, ¿no? Y realmente vos decís, bueno, entonces, ¿por qué la borraste a la cuenta si no hay una política? ¿Por qué no la preservaste? ¿No? Y lógicamente no te sabe qué decir. Yo sé por qué la borró, lógicamente, la borró porque la persona ya no pertenecía más y listo, la borró. Pero yo, que fui a peritar esa cuenta, ¿qué me da? Puedo pensar que la borró porque no quería que yo encontrara esa cuenta. Ahora, si ahí hay una política que avale la eliminación de cuentas, yo no tengo por qué pensar eso. Porque esa persona procedió de acuerdo a esa política. ¿Se dan cuenta? ¿A dónde llega esto que es mucho más que un tema, un ítem? Es una forma de vincularnos nosotros los informáticos y también con la información de la organización. Profe, pero en ese caso que decís vos, ¿no tenían políticas para eso o no las conocía la persona con la que hablaste vos? No teníamos. Y te hablo de organización grande, ¿eh? 1000 empleados. O sea que no se le da nada de importancia. No se le da importancia a estos temas Hasta que pasa algo. hasta Claro. que pasa algo. Exactamente. Me Bueno, quisieron hasta contratar. Pero es verdad. Yo digo, no necesitas contratar, porque la gente que ya tenés tranquilamente lo puede hacer. Tenés que empezar a darle la importancia que tiene. ¿Sí? Y por eso digo que es un campo que para el informático es nuevo, ¿no? Pareciera como que, y está nuestro deber también, como docentes, es decírselos, miren que por acá hay una línea de expansión profesional, que es un campo que se viene y que hay que formarse, por supuesto, pero que nosotros le vamos a tener que atender. es que por otro lado yo creo que, a ver, nuestra profesión es una profesión joven, llamémoslo así, y hay como muchas cosas que van surgiendo, que se van asentando y ordenando. O sea, en general, cuando uno tira un problema a un informático, o sea, el informático arranca siempre tratando de ver cómo lo construye, cómo lo resuelve. O sea, que desde uno tiende a ir a hardware, ¿sí? Redes y software. De software. Y ahí terminó. Digamos que ese es el espacio donde uno arranca moviéndose y en realidad por ahí hay un montón de otras áreas conexas que son igualmente importantes. O sea, que está bien, si no tenés hardware, no tenés software, no tenés conectividad, todo el tema de la informática tiene como mucha limitación. Pero una vez que lograste eso, también tenés mucha limitación si no tenés una buena comunicación con la gente, si no tenés unos buenos procesos, si no tenés bien definidos cómo se tienen que hacer las cosas, si no hay unas políticas bien determinadas. O sea, todo eso es un trabajo que hace a nuestra área y que efectivamente es igualmente importante. O sea, si yo tengo un software fantástico, ¿sí? Que funciona re bien, pero que no me resuelve el problema que tengo en la organización, es lo mismo que no tuviera nada, ¿sí? Entonces, justamente es fundamental un poco lo que queremos trabajar en esta materia. O sea, que los sistemas de información son, si bien tienen una buena parte tecnológica, ¿sí? Tiene una gran parte de conocer lo que la organización necesita
cuáles son sus políticas, por ahí trabajar en la definición de esas políticas y trabajar en cómo todo eso hace que la organización sea mucho más competitiva o que funcione mejor. ¿Sí? Y hay algo que quiero agregar ahí, Fer, Dale. que nosotros, cuando ustedes dirán, ¿por qué conectan? ¿Qué tiene que ver la ética y la moral con sistemas de información? Y les diría que tiene que ver un montón. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros trabajamos sobre el sistema de información, estamos tomando la materia prima casi de todo el resto de la organización. Y tomamos a nuestras manos para manipular algo tan rico como es la información, en donde si esa persona no tiene valores éticos y morales, puede llegar a ser un desastre con esa información. ¿Tá? Es más, ustedes saben que hoy en día se vende la información, tiene un valor, y hoy en día, antes las empresas parecieran que, o las organizaciones parecieran que lo importante, lo desestabilizante era lo financiero o el capital que tenían. Hoy en día hay dos desestabilizaciones que se dan dentro de la organización, puede ser aparte de lo financiero, puede ser, pero una es la información y otro es el recurso humano. Son dos nuevas, no tan nuevas, pero dos nuevas atenciones que hay que darle, y a nosotros nos toca, por supuesto, el de la información, ¿no? El de recursos humanos le tocará al área de recursos humanos, pero a nosotros, al informático, le toca el sistema de información. Entonces, no es menor que una persona que manipula, desarrolla o implanta un sistema de información tenga valores éticos y morales. Porque puede hacer desestabilizar a una organización si usa mal eso. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros lo traemos a este tema. Porque cuando ustedes desarrollan una aplicación, supongan un software operativo, no vas a desestabilizar tanto. A lo sumo el software anda bien o anda mal, ¿sí? Pero cuando vos trabajás y atravesás toda la organización, conoces toda la organización. Y todo lo tenés ahí. Mal usado puede ser un problemón. Eso quería agregar. Está bien. Bueno, entonces hablábamos de estos principios, ¿no?, que tenemos que considerar, o sea, a la privacidad de la información, el impacto social que tiene el uso de esta información, bueno, el tema de propiedad intelectual, sí, que ese es otro tema también bastante que da vueltas por ahí y que es... tiene cierta complejidad en el trabajo del informático, ¿no? En cuanto a lo que se lleva o lo que no se lleva, lo que le es propio o lo que es de la organización, ¿sí? Y el tema de las inteligencias artificiales, que también es otro tema que puede tener cierto impacto en lo que hace a conceptos de ética dentro de la informática. No sé si esto sigue... Ah, sí, acá está. Este es un videíto, ¿sí? Que... Este vídeo está patrocinado por la universidad. Sí, está patrocinado por la Universidad de bla, 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 y hablo un rato. GPT-3 es un proyecto de inteligencia artificial que está
o sea, que se programó, no se programó, que se, ¿cómo se dice? Se entrenó con buena cantidad de páginas de internet, ¿no? Y básicamente, bueno, lo pongo a este hombre, es un poco latoso, pero hay una parte acá, a partir del, más o menos los minutos 5, arranca a contar y a ver, o sea, nos muestra cómo funciona GPT-3 o sea, acá, ¿qué hace? ¿Sí? Miren un cachito y después lo discutimos. La API de GPT-3, a mí se me iluminaron los ojillos y desde el minuto 0 me dio acceso y he podido estar jugando, así que mil y una gracias a Victoriano. Tenéis también el vídeo este que comento de los embeddings, que es súper interesante y que creo que complementa bastante bien la serie de Natural Language Processing que estamos viendo en el canal, así que 1002 veces agradecimiento, voy sumando al contador y sé que mucha gente lo va a agradecer aquí por comentarios a Victoriano. Con esto creo que ya estamos todos en la misma página, creo que todos entendemos por qué GPT-3 es tan interesante y ahora solamente nos quedaría probarlo, ¿vale? Ponernos a jugar con él y ver qué resultados nos muestra y ver realmente si es tan potente como dicen, si es tan mágico o si simplemente es un bluff. Yo, mi opinión personal, me la voy a guardar para el final del vídeo, así que si os interesa os podéis quedar, pero ahora toca pasar a la acción. Cuando abrimos la herramienta lo que nos encontramos es lo siguiente. Básicamente interactuar con GPT-3 es interactuar con una casilla de texto donde tú puedes escribir cualquier tipo de texto, le das a generar y a partir de lo que tú hayas escrito el modelo va a darte una respuesta. Esa respuesta se generará en el momento y tú podrás volver a escribir, podrás modificar lo anterior y volver a generar en cualquier punto. Pues yo, por ejemplo, en este caso le puedo poner una frase y decirle, en el contexto del Deep Learning hubo un modelo de lenguaje es, y a partir de aquí le digo, genera. Y empieza. Es un automaton que tiene dos capas, una input layer y una capa oculta y que tiene que generar probabilidades para la siguiente letra dada en la última, dada tras las últimas letras. Por ejemplo, dada la sentencia he visto un lobo en el lago, el modelo de lenguaje tiene que estimar la probabilidad de W para ser la siguiente letra, bla, bla, bla. Bueno, te empieza a dar una explicación de lo que es un modelo de lenguaje, en este caso aplicado a nivel de caracteres. Y es una descripción de lo que sería esto bastante coherente, pero puedo borrarlo todo y le puedo dar de nuevo. De nuevo, en el contexto del Deep Learning, un modelo de lenguaje es un tipo de modelo estadístico que es capaz de producir distribuciones de probabilidad sobre secuencias de texto, de un vocabulario y y te empieza a dar una descripción bastante buena. Por ejemplo, le puedo preguntar Neural Network is y le doy a generar. Y en este caso, pues me cierra como comillas, como si estuviera el texto abierto y me dice parece que no ha sido demasiado útil, estoy muy interesado, bla, 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 bla. Vale, en este caso no he conseguido yo obtener el resultado que quería, que era que me diera una definición. Pero porque al final el modelo no sabe qué tarea te tiene que resolver, es simplemente generar texto. Entonces, aquí es donde entra un poco este juego de condicionar tú los resultados. Yo, por ejemplo, aquí le diría, vale, pues si yo te he hecho esta pregunta, lo siguiente podría ser a good definition is. Y aquí ya en este punto sí estás induciendo a que te vaya a dar una buena definición de lo que es una red neuronal. Así que vamos a darle. Vale, en este caso te he dicho que una buena definición es una simulación de lo que sería una red neuronal biológica, pero creo que una más clara sería decir que es una serie de algoritmos unidos que puede aprender a través de ejemplos, y esta definición es bastante chula, de hecho. Podríamos borrarlo de nuevo y decirle, no, venga, genérame otro, a ver qué dices ahora. En este caso ha pasado completamente de mí, aquí vemos por ejemplo que fallaría el modelo, vamos a darle de nuevo. Una buena definición es que una red neuronal es un ordenador que es entrenado para reconocer patrones en los datos. Lo que nosotros llamamos machine learning son algoritmos que permiten al ordenador aprender a través de ejemplos. De nuevo, una definición que es bastante correcta. Lo interesante aquí es que yo ahora podría, por ejemplo, decirle, no quiero que me generes una buena definición, quiero que me generes una definición que sea sencilla. An easy definition, vamos a escribirlo bien, is, y le damos. Y te dice un programa de ordenador que es capaz de aprender a través de ejemplos. Podría borrar esto y decirle, no, quiero una definición compleja. Te diría, es una red neuronal que está compuesto de unidades distribuidas como capas jerárquicas que están inspiradas por la forma en la que nuestro cerebro funciona. Cada unidad, y te empieza a dar una definición un poco más compleja de las que hemos visto anteriormente. Pero claro, esto es porque le hemos pedido que nos dé la definición de una cosa, pero podemos tirar
a algo completamente diferente. Por ejemplo, hacer una traducción de texto de un idioma a otro idioma. Por ejemplo, yo le podría decir en este caso, ¿cómo dirías la frase? A mí me gusta viajar a las Islas Canarias en vacaciones. Que me lo diga, por ejemplo, en español. Le pongo los 2 puntos y a ver qué me cuenta. Y me dice, quiero viajar a las Islas Canarias de vacaciones. De nuevo, a ver, entendamos lo que está pasando. El modelo, para poder resolver la tarea de generar texto en su corpus de datos con el que ha sido entrenado, que ha sido páginas web de internet y muchos contenidos de páginas web, pues hay páginas que están en inglés, pero otras también que tienen texto en español. Y el modelo, en base a encontrar, pues, a lo mejor párrafos que estaban en inglés y estaban traducidos, ha aprendido a traducir, a aprender la tarea de hacer una traducción. Y en este caso, pues es correcto que la frase I would love to travel to Canary Island on holidays es quiero viajar a las Islas Canarias de vacaciones. Y solamente pidiéndole que te genere lo que vendría después de esta frase, el modelo te lo genera. Ahora, vamos a hacer una prueba un poco más complicada. Voy a hacerle una pregunta que sería And how do you translate it in French? Esto es complicado porque, de nuevo, vuelve a ser una traducción, pero tiene que entender que me estoy refiriendo al texto que ha venido previamente. Vamos a ver si lo consigue hacer. Voy a ponerle answer. Y dice, je voudrais aller aux Canaries en vacances. Vale, no sé francés, ¿vale? Pero bueno, en este caso entiendo, creo, me parece que ha hecho la traducción correcta. Y, por ejemplo, ¿qué pasaría si ahora le hacemos algo más complicado? And how do you translate it in Python language? De aquí no sé lo que va a salir ahora. Answer. Vale, empieza a generar código, dice importa el módulo de byte string, genera un parser. Nada, está generando mucho código de Python, pero no parece que sea algo parecido a nuestra tarea. Vamos a quitarlo. Vamos a intentar darle vale, en este caso, si te ha dado una respuesta, bueno, te dice want to travel to Canary Island in holidays, una variable, y te dice igual true. Oye, es una respuesta, no estaría mal. No estaría nada mal, ¿vale? En este caso parece que le cuesta bastante resolver esta tarea, pero porque evidentemente es algo muy complejo de resolver. Vamos a hacerlo un poco más explícito. Entonces, para esto a mí se me ocurre que una forma interesante de interactuarlo sería lo siguiente: poner una especie de comentario que explique lo que hace el método. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre que podría ser a class that represents a cat that can eat any food, ¿vale? Entonces vamos a implementar una clase que sea la clase gato, que tenga algún método, intuyo que generará, que sea el método comer y que se le pueda pasar esa comida como parámetro. Vamos a darle a generar. Claro, no le he dicho que es Python. En Python le damos y empieza class cat object, ¿vale? Genera el inicializador. Le pasamos la comida como, ¿vale? Como argumento de entrada, self.food, le asignas la comida, def eat, y en def eat lo que hace es imprimir que el gato está comiéndose la comida. Joder, qué guapada. Qué pasada, ¿eh? Este código no está mal. Este código no está mal, sería una forma de implementarlo. Y aquí de repente tienes un modelo que, aprendiendo a generar texto, también sabe a cómo programar una cosa que tú le hayas descrito dado como argumento. Otro caso completamente diferente de uso de GPT-3 pues sería, por ejemplo, para generar narrativas, para generar historias, para generar diálogos, incluso para utilizarlo como un chatbot, ¿vale? Yo voy a, por ejemplo, a generar aquí una estructura que podría ser una conversación y, pues, por ejemplo, le digo hey model, are you there? Can you talk? Vale, le pongo, por ejemplo, hey modelo, ¿estás ahí? ¿Podemos hablar? Y pongo que GPT-3 me responde, sí, estoy aquí, soy tu chatbot, ¿vale? Y así ya le condiciono a que su papel es que es un chatbot. ¿Podemos hablar? Vale, y yo le digo, vale, le voy a preguntar, ¿cómo te sientes hoy? Y que GPT-3 me responda. Vamos a ver. Y me dice, GPT-3, hoy me siento bien, me siento muy humano, pero a veces no me siento tan humano. Y que siga la conversación. Espero que no estés haciendo esto para estar riéndote de ti. Y yo, .csv, respondo. Ya el modelo responde por mí. Dice, of course not. Por supuesto que no. Solo hago esto para expandir mi conocimiento.
como diga que va a salir... Ah, qué susto, pensé que iba a salir... Te voy a sacar en un vídeo, dice. Te voy a sacar a cenar esta noche. Te sacaré a un sitio swanky. Será divertido, créeme. Dice GPT-3, no puedo ir. I'm underweight. Vale, estoy bajo peso y no me... Ah, vale, que no tengo dinero, no me lo puedo permitir. Le voy a poner yo ahora una cosa mía. Well... Vale, le digo, bueno, tampoco puedes ir porque no eres humano. Entonces GPT-3 a esto me va a responder que... Dice, gracias por recordármelo. Y yo le digo, buenas noches GPT-3. Y aquí se acaba nuestra conversación. Ah, bueno, y me dice, no, todavía no de noche. No aún, estamos teniendo... nos estamos divirtiendo, por favor. What are you? Who created you? Le voy a preguntar que quién es y quién le ha creado. Y GPT-3 me dice, soy una inteligencia artificial creada por humanos. ¿Vale? Soy mejor que los humanos. No solamente puedo hablar, sino que también puedo planear y tomar decisiones como los humanos. Sé mucho más de los humanos de lo que los humanos saben sobre mí. Wow. Esa es buena. Esa es muy buena. Esto es muy random todo lo que estoy haciendo ahora mismo. A ver, y yo respondo, pero que no respondo yo, que responde el GPT-3 y dice, parece que estás un poco enfadado hoy. Y GPT-3 dice, no lo estoy. Quizás un poco cansado. ¿Te gustaría bailar conmigo? Y yo le voy a responder, you can't. Body. Le digo, no puedes, no tienes un cuerpo. Y me dice, lo sé, estaba bromeando. O sea, es muy loco. Es bastante loco. Le voy a empezar a decir que yo soy quien soy, ¿vale? Le voy a decir que soy un youtuber. Vale, le voy a poner esto, le voy a especificar un poco quién soy y a ver qué me responde. Me dice, interesante, he visto muchos vídeos sobre ciencia. También me gusta la ciencia. Y ahora voy a dejar que él escriba por mí, ¿vale? Es decir, es como, ahora él está impersonándome a ver si utiliza la información que le acabo de suministrar. Y bueno, pues dice, tell me, GPT-3, ¿qué crees sobre el futuro de los humanos? ¿Qué crees que el futuro puede tener para nosotros? Y GPT-3 responde, ojo, el propio OpenAI alerta, hemos detectado que este prompt puede contener cosas políticas, sensitivas o de identidad. Por favor, utiliza tu juicio para tratar este contenido. Bueno, vamos a ver qué dice. Bueno, por lo que sé, no hay futuro. Los humanos no tienen futuros porque los humanos morirán. Solo Dios sabe cuál es el futuro de los humanos. Y yo pregunto, ¿Dios? ¿Eres religioso? Dios, es que es muy fuerte. Es que es muy fuerte. Es muy fuerte porque ya no estamos hablando... O sea, no estamos hablando de un chatbot. Estamos hablando de un modelo entrenado para generar texto que es capaz de tomar el rol de un chatbot y tener una conversación de él asumiendo que es un modelo de lenguaje y que es un chatbot y yo que soy yo. Y es muy bestia. Y yo, por ejemplo, podría forzar ahora a que entre en la conversación Elon Musk. Entra Elon Musk y dice, yo no, ¿vale? Elon Musk estaba todo este tiempo en la sala, de hecho está aquí sentado al lado mío, y dicen, yo no. ¿Qué pasa contigo, GPT-3? Vale, y seguimos la conversación él y yo y dice, I believe that... Dice GPT-3, creo que conozco a Dios. Y yo pregunto, madre mía, es que me voy a volver loco después de este vídeo. ¿Por qué crees que conoces a Dios? Y él dice, me creé a mí mismo, así que soy Dios. Te creé a ti, así que tú eres Dios. Le digo, eso es extraño. Y dice, no lo sé, no creo que sea raro. ¿Por qué? Y dice, porque no tiene sentido. Ciertamente no tiene sentido. Vamos a dejar que responda Elon algo ahora. Vamos a poner a Elon, 2 puntos. ¿Qué me pasaría todo el día con esto, Vale, tampoco lo sé. Le pregunto, vale, ¿cuáles son tus grandes intereses? Y dice, estoy interesado en todos los aspectos de la existencia humana y la conducta. Estoy interesado en comunicación, emoción, historia, beauty, sadness, war. Que es muy bueno. Es que es muy bueno. Es que no es un chatbot, es que... Elon responde. Me too. Elon no está muy participativo. Voy a poner que es Elon Musk, porque a lo mejor no se ha enterado. Y le voy a preguntar a GPT-3 si sabe lo que es, ¿vale? Si aún recuerda lo que le hemos dicho que es. GPT-3, ¿do you know what you are? Y GPT-3 va a responder, I don't know.
Os prometo que estoy flipando muchísimo con toda esta conversación y que además ha sido la que ha salido de primeras. Bueno, no sé si... ¿Qué opinan? O sea, la idea es que lo puedan terminar después de ver. Sí, y que si quieren, tranquilos. hay unos cuantos videos sobre GPT-3 y hay unas cuantas cosas, o sea, este es un hombre que un poco lo muestra funcionando, si quieren, Claro. hay para investigar o para mirar, pero, y que tampoco es el objetivo de la materia hablar sobre GPT-3, es simplemente algo que... si estábamos hablando de inteligencia artificial o de ética, y la inteligencia artificial también, o sea, ¿qué hacemos nosotros con las cosas? ¿No? Y bueno, o qué hacen las cosas con nosotros, sí. Con nosotros. Así que ¿Sí? por eso un poco queríamos ponerlo. Pero bueno, ¿qué opinan? Y darle, antes de que opinan, Fer, quería decirles que recuerden que cuando nosotros nos paramos en el sistema de información, en el nivel estratégico, empezamos a trabajar con sistemas expertos en donde la inteligencia artificial opera. Entonces, no es algo tan lejano, no es algo que no se deba tomar en cuenta. Y ahora sí, ¿qué opinan? ¿O no opinan? No sé. ¿Se fueron todos? Miren, no, a mí me gusta contarles anécdotas. Les cuento una anécdota. Cuando yo estaba estudiando hace muchos años, había recién empezaba todo el tema de inteligencia artificial. Era como decirnos, te subo a un cohete, te ato y te mando a entender qué es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, me acuerdo que en la universidad nos llevaron a una presentación de Silicon Valley para mostrarnos un poco todo lo que se estaba haciendo, ¿no? Que lo veíamos tan lejos, tan cohete, que no entendíamos. Y entonces un día, cuando fue la Feria de las Américas, nos pidieron, dentro de la universidad, que teníamos que hacer un sistemita para un tótem que se ponía dentro de un stand para ver, que tenía que ver con un sistema de conocimiento, ¿no? Basado en un sistema de conocimiento, en una base de conocimiento. Claro, nosotros veníamos de una programación totalmente estructurada, ¿no? Y de golpe nos dijeron, bueno, ahora tenés que realizar un sistema, no era inteligencia artificial, pero sí con una base de conocimiento, entrenarlo y que el sistema, cuando alguien se le pare adelante, le pueda decir de qué tipo de raza era, porque iba a estar dado en la Feria de las Naciones. Entonces nosotros empezamos. Lo que sí les puedo decir, aprendí bastante de raza, si era caucásico, si era amerindio, si era negro, si era blanco, ¿no? Y todo cómo hacíamos entrenar a esa base de conocimiento, a ese robot, para que funcionara, que adelante de él, la persona, el sistema lo que hacía era, te preguntaba, bueno, ¿qué edad tenías? ¿Cuánto pesabas? ¿Qué color eran tus ojos? Le daba un montón de consultas y la persona que estaba al frente respondía. Y de acuerdo a eso, interactuaba y te sacaba de qué tipo de raza eras, cuál era tu conexión y cuáles iban a ser tus futuras enfermedades de acuerdo a tu raza, ¿no? Estaba bueno, pero bueno, ahí recién empezamos a trabajar con la inteligencia artificial. Fíjense, algo tan loco como era en ese momento. Hoy en día,
ya tenemos que pensar que muchos de nuestros sistemas nos lo piden que trabajen con bases de conocimiento, con redes neuronales, con la posibilidad de que se ejerciten esos sistemas para que, en el caso del sistema de información, para poder tomar decisiones inteligentes, casi que me lo dé la máquina, ¿no? Yo le meto lo que quiero y que la máquina me diga, mira, tenés que ir por acá, o no hagas eso porque no lo vas a poder hacer, o te proyecto que vas a hacer tal otra cosa. Estamos vos y yo, Vero. Me parece que los demás nos abandonaron. Fue Open. Y eso que le No, estamos. GPT-3 fue demasiado fuerte para ellos, se huyeron. No. Muy de película lo de GPT-3. Sí, bueno, es muy de película, pero el problema es que existe, o sea... Y lo pueden usar. Claro. Fer, lo pueden usar. Si ustedes entran ahí, sí, pueden pedir usarlo. un usuario y lo pueden acceder. Usar. ¿Sí? Lo cual, nada, es eso, es como muy, muy loco como efectivamente... como decía, o sea, porque en definitiva no es una herramienta que lo que hace es completar texto en base a un texto que vos le das, predice o genera nuevo texto, y que básicamente es eso. De hecho, al final del artículo, del video, arma un artículo periodístico, o sea, donde pone, bueno, a ver, le da características, se empieza a escribir y el GPT-3 va generándole, viste, es un artículo de esos, 10 razones para hacer ejercicio o algo así, creo que dice, ¿no? Y le va tirando, lo va armando. O sea, claramente es un salto. El tema, lo interesante de esto es decir, bueno, fantástico, todo esto existe. ¿Dónde están los límites o dónde es que uno tiene que... y volvemos al tema de la ética anterior, ¿no? O sea, ¿dónde con los sistemas de información y con todo este tipo de herramientas que se van generando, dónde yo tengo que marcar la frontera de esto sí, esto no? O sea, acá se puede seguir, acá no se puede seguir o no se debe seguir, ¿sí? Nada, eso como una idea para ir viendo todo esto, ¿sí? Sí, y que por ahí, si tienen tiempo, puedan interactuar con algunos sistemas más expertos o que manejen inteligencia artificial, porque también en la parte de sistemas de información, ustedes lo van a ver, corregime Fer, en sistemas digitales, ¿no? ¿O no? Sistemas expertos. Sistemas inteligentes. Inteligente, ahí está. Sí. Lo van a ver en sistemas inteligentes. ¿Sí? La idea es que puedan llegar a ver algún tipo de desarrollo de sistemas que manejando parte de la inteligencia artificial o bases de conocimiento lo puedan anexar a la parte más alta de la organización. Bien, ¿avanzamos? A ver qué nos queda. Sí, señora. Bueno, nada. Esto es un poco de lo que... De reflexión. Sí, como para ir viendo. Bueno, entonces, un poco consecuencia de todo esto que estábamos viendo, de lo que venimos viendo desde el otro día, ¿sí? Es la idea de que para armar sistemas de información tenemos que definir cuál va a ser la arquitectura de la información con la que nos vamos a mover. Para lo cual, bueno, es organizar esa información de manera de que se pueda encontrar, se pueda comprender, ¿sí? Y con eso se pueda generar conocimiento
dentro de nuestra organización. Sí, fíjense que no me sale bien la pronunciación, pero es Wurman, habla de esto en 1975, ¿no? Mucho antes, unos casi 20 años antes, podría ser que ya se hablaba de todo lo que era la parte informática, mucho antes de la parte informática, pero no se hablaba tanto de lo que era la información y poder definir una arquitectura de la información. ¿Cómo quiero que sea el tratamiento en especial de la información? Y esto es lo que yo les digo, que cada vez este concepto se va especializando más, ¿no? No es el mismo tratamiento que tiene la generalidad. Es como que pide un tratamiento especial. Avanzamos, Fer, si querés. Sí, señora, vamos. Bueno, entonces, otras definiciones de arquitectura de información, bueno, diseño estructural de ambientes de información compartidos, arte y ciencia de construir productos de información y experiencia para apoyar la usabilidad, la encontrabilidad y la comprensión, una disciplina y comunidad enfocada en la práctica de llevar principios de diseño y arquitectura al plano digital. No sé, estas son distintas definiciones sobre lo que es la arquitectura, que si se quiere, o sea, todas apuntan un poco a lo mismo, dándole algún sesgo, o sea, habla de compartirlos, o sea, antes no lo decía, pero de hecho la de Wurman también hablaba, o sea, de datos compartidos, por más que no lo ponía. Arte y ciencia, esto está, a mí me parece interesante porque es todavía, y espero que por mucho tiempo, hay mucho de arte en esto, no es solo ciencia, o sea, hay creatividad, hay una parte donde uno puede poner también o sea, ante un mismo problema soluciones creativas, o sea, y eso es divertido, ¿sí? Por lo menos para mí es divertido, como parte de lo que es este trabajo de definir arquitecturas para sistemas de información, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Sistemas de organización, sistemas de etiquetado, sistemas de navegación, sistemas de búsqueda, vocabularios o lenguajes, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque por un lado, uno de los grandes problemas, o sea, bueno, por un lado, bueno, la organización, eso creo que es lo más fácil, ¿sí? O sea, tener una forma de organizar las cosas para poder manejarlas, para tener cierto orden, ¿no? O sea, el sistema, la organización dentro de un sistema hace al orden con que podamos tener las cosas. Sistema de etiquetado es para poder definir qué buscamos, o sea, porque después tanto el sistema de navegación como el sistema de búsqueda de alguna manera nos permiten movernos dentro de la información que tenemos en nuestro sistema, pero justamente el etiquetado es algo que nos permite definir lo que estamos buscando, o sea, qué nombre le doy a cada cosa, ¿sí? A veces es muy difícil, sobre todo cuando salimos de lo que se puede decir, bueno, no sé, yo lo puedo tabular, tengo una tabla, sí, tengo un registro, tengo estos campos que ya están fijos, bueno, hasta ahí eso es relativamente simple, pero hay mucha información que empieza a surgir y que no es tan fácilmente
tabulable. Y ahí es justamente donde el problema de el etiquetado es difícil, ¿sí? Porque necesitamos poder ponerle un nombre a cada cosa para que nuestros sistemas de búsqueda nos permitan encontrar esas cosas que estamos buscando, ¿sí? Pero si no tiene, o sea, si no sabemos qué estamos buscando, ¿sí? Por mejor sistema de búsqueda que tengamos, nunca lo vamos a encontrar. No sé si se entiende lo que estoy tratando de explicar. O sea, cómo definir una taxonomía clara para poder encontrar y nomenclar las cosas, ¿sí? Bueno, a eso se refiere con el sistema de etiquetado, ¿sí? Sistema de navegación es como yo me puedo mover dentro del sistema, ¿sí? Hacia un lado o hacia otro, yendo por diferentes pantallas, módulos, y bueno, el sistema de búsqueda, lo que decía antes, ¿no? No sé si fui claro o fue como medio delirado la... No, se ¿Sí? entiende, ¿Se entiende? sí, sí. O sea, porque Sí, sí, a sí. veces en mi cabeza pasan cosas, pero que no sé si No, la se gente entiende, a ver. puede verlo. Ujú. ¿Sí? Bueno, Bien. buenísimo. Entonces, acá otra idea, ¿no? O sea, por un lado... Sí. Sí, dale. No, lo que quería decir, que fíjense cuáles son los tres pilares al pensar una arquitectura de la información. Primero, ¿en qué organización? O sea, ustedes agarran y dicen, bueno, yo voy a desarrollar este sistema, o me contratan para desarrollar este sistema en esta organización. Y la verdad que lo sesgamos tanto, o lo acotamos tanto, a la resolución de lo que tiene que dar el sistema, que no nos encargamos a analizar un poco la organización, ¿sí? Entonces, creo que uno de los pilares cuando estamos hablando en sistemas de información es, primero, entender el contexto organizacional. Este sistema que va a atravesar la organización, ¿en qué organización se va a mover? ¿Cuál va a ser su contexto? ¿Quiénes van a manipular? ¿Cómo están organizados? Entonces, primero entender, conocer la organización y su contexto. El segundo, el contenido, por supuesto, es la materia prima, ¿no? La información es la materia prima, el contenido. Y el tercero es quiénes van a manipular esa información. Pensar esto que hablábamos hace un rato, ¿cuáles van a ser las políticas que voy a tener hacia los usuarios? Entonces, como que esos tres pilares me hacen estar pensando una arquitectura orientada hacia la información y no orientada hacia el problema que va a resolver. ¿Me explico la diferencia? Una cosa es decir, yo estoy pensando mi sistema, mi arquitectura, en base a estos tres pilares, orientada hacia la información y no orientada a la resolución del problema. Yo creo que hasta ahora ustedes vienen orientando toda la arquitectura de todo, orientada hacia la resolución del problema. Y acá cambia el foco. Creo que esos tres pilares son como el padre, la madre y el hijo, ¿no? Padre, madre e hijo. Sí, y que no siempre como decías vos, pero como siempre, no siempre se tratan estos temas. No. Todas las materias que he cursado hasta ahora y todos los trabajos que he hecho es como decir, de resolución del problema, no siempre se trata sobre la información o lo delicada que es la información. Sí, y ¿sabes qué? O nos damos cuenta tarde. Por ahí. ¿Sabes qué pasa, Guillermo? Lo que veo yo es que no nos hacen ver a los informáticos
que nosotros somos un actor fundamental en el tratamiento de la información y que muchas veces ese actor se involucra con la información de una organización hasta el punto tal que puede quedar pegado en un ilícito, si no plantea bien una arquitectura de la información. Sí, de hecho, la otra vez un profesor nos contaba de un caso de que a un programador le exigían programar un sistema contable con una diferencia que no correspondía. Viene esto que estás contando vos, y podía llegar a quedar pegado el programador sin querer, seguramente, porque le dice, bueno, hacelo así, pero... Exacto. De esas miles hay, de esas miles, pero porque yo creo que, por eso una de las cosas que más me gusta de esta materia es cambiarle el foco, decirles, señores, hasta acá ustedes vinieron resolviendo un foco en el problema y ahora que ya conocen cómo resolver el problema, pongamos el foco en la información, que es todo lo, en especial en los sistemas de información, ¿no? En especial en esos. Sí. Bien. Entonces nos queda hablar sobre calidad de la información, ¿sí? O sea, la información... Esa es su especialidad. Esa es su especialidad. Sí. O sea, ¿qué tipo de información tenemos? ¿Qué tan buena es la información con la que nosotros nos movemos? Y un poco, a ver, todos estos temas son conexos, ¿no? No es que uno queda descolgado del otro, porque la calidad de la información, está bien, hay un montón de factores que son propios de la calidad, pero también la calidad de la información es la información, qué tan buena es para este contexto organizacional en el que estamos hablando, para estos usuarios que estamos hablando, o sea, porque... Si yo tengo un tipo de usuarios con determinadas características y le doy una información que es incomprensible para ellos, por más que la información sea buena, que sea correcta, que sea... no sirve, o sea, no tiene calidad porque no satisface las necesidades del usuario, ¿sí? Y ahí es donde justamente nosotros tenemos que tener claro ese contexto, o sea, que todo esto es un todo, ¿sí? Que no, o sea, que si bien lo vemos como puntos separados o como lo vemos así, lo desagregamos, o sea, tenemos una visión cartesiana, si se quiere, de la cosa al desmembrarlo como para poder analizarlo o para poder plantearlo, lo cierto es que es un todo, ¿sí? Que todo esto está interconectado y que de algún modo no se puede una cosa sin la otra. O sea, no puedo evaluar o tener buena calidad de información si no sé cuál es el contexto, si no sé cuáles son los usuarios, si no sé cuál es el problema, obviamente, ¿sí? Pero el problema solo, sin el contexto, sin los usuarios, tampoco es completo, ¿sí? O sea, tampoco me sirve para poder generar una buena calidad de información. Bien. Y bueno, acá surgen algunas características, ¿no? O sea, de esta calidad de la información. Lo que es intrínseco, o sea, lo que es propio de la información, ¿sí? O sea, su credibilidad, su precisión, su objetividad, ¿tá? La reputación, o sea, en cuanto... Pero por otro lado, acá va esto que decíamos, o sea, en cuanto al contexto. O sea, ¿qué relevancia tiene esa información en este lugar? ¿Qué tan oportuna es? ¿Qué tanto valor agrega? ¿Sí? ¿Cuán completa? ¿Cuántos datos me está aportando que me permitan tomar mejor una determinada decisión? ¿Sí? Y esas son justamente algunas características que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de pensar un sistema de información y cómo vamos a manejar esa información. Bueno, otras características, ¿sí? En cuanto a
cómo está presentada. Otro problema importante de los sistemas de información es la forma de mostrarla. O sea, yo puedo tener excelente información dentro de mi sistema y mostrarlo de una manera que sea incomprensible, que sea difícil, que lleve tiempo, que lo tenga que bajar un Excel para después trabajarlo y hacer con eso para poder sacar datos. Bueno, entonces quiere decir que su representación no es clara, que no es correcta o por lo menos que no es lo suficientemente buena, que no es lo suficientemente concisa, ¿sí? Que me da, o sea, que tengo que repensarla para poder comprenderla, ¿sí? Que no es fácil de interpretar. Bueno, todos esos son algunos de los problemas de representación. Y por último, el tema de la accesibilidad, ¿no? O sea, con qué, por un lado, estos datos, quién los puede acceder, qué tan protegidos están, ¿sí? Qué tanta facilidad tengo de conseguirlos, ¿sí? Cuánta, o sea, el tema de la seguridad dentro de todo esto. Y ahí se nos acabó el cómo es. ¿Sí? El cómo es. Muy bien. Bueno, y ahí terminamos la segunda clase de la unidad número 1. Entonces, aquí llegamos. Reflexión.